¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente para tener el resumen de la lección número 8, la creación, el Génesis como pilar, parte 1. Vamos a la primera parte, el motiva. Isaac Newton dijo en cierta ocasión: con mi telescopio puedo penetrar millones de millas en el espacio, pero cuando lo dejo a un lado, me encierro en mi habitación y me pongo de rodillas a orar fervientemente, veo mejor el cielo y me acerco más a Dios que con la asistencia de todos los telescopios e instrumentos de la Tierra. ¿Verdad que la creación nos sorprende? Pero más allá de la creación vemos y buscamos al Creador. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, vamos a la parte de contenido. En la parte de contenido vamos a encontrar tres partes principales que hemos subrayado a lo largo de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar del sábado, luego de la familia y en tercer lugar de Dios como nuestro creador y redentor. Para esta parte tenemos un invitado especial. Y en esta oportunidad estamos con el pastor Ubaldo Ballena, que nos va a acompañar en el desarrollo del contenido de la lección. Pastor Ubaldo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Pastor Corrales, por la invitación. Estamos muy contentos de poder acompañar en el estudio de la lección de esta semana. Vamos al primer punto del contenido que habla sobre el sábado. ¿Cómo nosotros podríamos tener certeza de que los días mencionados en la creación son días literales, pastor, y no días simbólicos como algunos pretenden interpretar? Bueno, en el capítulo 1, cuando se refiere a la palabra día, usa el término en hebreo yom, que es muy utilizado para definir el día de 24 horas. Ahora, en el mismo texto también nos da un planteamiento muy interesante en el conteo de día a día, desde el primer día de la semana. En Génesis capítulo 1, versículo 5, encontramos que fue la tarde y la mañana un día. Encontramos en cada día se cuenta de esa manera: tarde y mañana, cada día. Entonces está muy definido la forma en que se contaba, no simbólico, sino literal. Y también en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, nos presenta al día de reposo como un día de 24 horas comparado con los 6 días de trabajo y uno que no se trabaja. No podría ser simbólico porque significaría que habría que trabajar 6.000 años Demasiado. o sí, demasiado, y descansar unos 1.000 años más. Entonces, ¿cómo Imposible. pudo el pueblo de Israel haber sido fiel descansando 1.000 años o trabajando los 6.000 años? No cabe. Entonces, nos da la certeza de que son días literales de 24 horas. Ahora, hablando del sábado tiene tres características que se subrayan en Génesis capítulo 2, versículo 3. Coméntanos un poco de estas tres características, cuáles son y qué implica para nosotros el día de hoy. El único día de toda la semana es el sábado, que tiene tres características eh, indispensables. Uno de ellos es la bendición. Dios bendijo este día. Ha habido bendición a los animales, al ser humano, cuando les dijo fructificad y multiplicados, pero ningún día fue bendecido sino el día sábado. Segundo, la santificación. Dios separa este día. No es el ser humano quien decide qué día adorar a Dios, sino es Dios quien separa este día para que el hombre esté con él. Y en tercer lugar, porque Él reposó. Él nos da un ejemplo de cómo debe ser ese momento para disfrutarlo. No es un descanso de dormir, sino es Ujú. un descanso de las actividades anteriores para estar en continua relación aún mayor con nuestro Dios. Amén. Pues evidentemente Dios no es que se cansó de crear, ¿no? Sino hizo una pausa, detuvo sus actividades. Bueno, el sábado Exactamente. también es un parte del mensaje
final que se predica, aparte del mensaje de los tres ángeles, porque cuando leemos Apocalipsis 14:7 se mencionan las características que están ligadas a la creación y que adoramos al Señor porque también Él es nuestro creador. Por lo tanto, el sábado es un mensaje que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos al segundo punto Así de la es. lección. Pastor Waldo nos habla de la familia, ¿no? Y el Génesis, ¿qué es lo que nos tiene que decir el Génesis sobre la familia y sobre la composición de la familia, pensando que vivimos en un contexto en el cual la familia pues está en crisis, sobre todo la identidad de la familia y la formulación de la familia es bastante ambigua el día de hoy? ¿Qué tiene que decir el Génesis para nosotros ahora? Bueno, el Génesis nos presenta el plan de Dios para las familias también. Dios pensó en el ser humano no como personas individuales que vivan solitariamente, sino que vivan en comunidad. Creó una pareja en primer lugar. Ahora, es muy importante que dentro del pensamiento de Dios era que esta humanidad se encargue de administrar los bienes de esta tierra, todo lo que estaba creado. Y cuando los crea hombre y mujer. O Ujú. sea, la responsabilidad no es solo de uno, es de ambos para que puedan administrar en conjunto como familia los bienes que Dios nos ha otorgado. Y lo define claramente, varón y hembra. Hembra. Ujú. Y ya, ¿no? Ahora esto es importante porque hay una tendencia sobre la unión civil, etcétera, ¿no? Hablan del matrimonio, pero aquí el Génesis es bastante claro, menciona varón y hembra, inclusive menciona cuando alguien sale de un hogar, eh, pues por inferencia dices, dejará a su padre y a su madre, o sea, estuvo un Hombre y hogar mujer formado también. por papá y mamá, que es bastante claro. ¿Qué dijo Jesús al respecto sobre la familia, pastor? A ver, coméntenos. Jesús dio validez no solo de la creación, sino también del plan original de Dios con respecto a la familia, que debían estar unidas hombre y mujer, porque en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, Él presenta a ello, ¿no? Al hombre y la mujer como parte de la creación divina y también el plan de dejar a papá y mamá para unirse a su mujer como parte de la organización familiar, que no debería ser unida con los padres, o sea, no viviendo en la misma casa los padres. Tienen uno que aprender a salir, tiene que formar su propio hogar y aprender con su esposa todas las vicisitudes de la vida. Ahora, cuando según el hombre y la mujer en santo matrimonio, Jesús menciona, Dios los ha unido. El gran problema hoy en día es que muchas personas no buscan que Dios los una, sino ellos buscan su propia unión. Ujú. Y hoy hay convivencia, hay unión entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el plan de Dios es este, hombre y mujer que puedan ser unidos para hacer una bendición. Y la bendición se ve en su fructificación y multiplicación. O sea, hay frutos, hay una multiplicación natural. Entonces, se ve que esto es posible solamente en parejas heterosexuales. Cuando no es así, se ha buscado una u otra manera de cómo lograrlo, pero no es parte No es del plan natural. Ujú. original, en forma natural. Y aquí encontramos la famosa declaración matrimonial, ¿no? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo No separe lo sé. el hombre. Cristo Exactamente. fue bastante preciso con respecto a la validez y a la bendición y el compromiso matrimonial. Bueno, vamos a la última parte, al tercer punto, que tiene que ver con eh, Dios como creador y redentor. Cuando nosotros leemos en San Juan capítulo 1, versículo 3, nos dice que Jesús fue el creador, ¿no? Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús fue el agente creador, Él mismo estuvo ahí y pues eso nos llena de asombro. Él mismo separó el sábado, ¿no? Y cuando estuvo aquí en Nos la formó tierra, incluso con sus manos, ¿no? claro, la maravillosa creación de Dios. Lastimosamente, el Génesis también nos habla de cómo entró el pecado en esta tierra, pero también
a su vez nos presenta el plan de salvación y nos presenta no solo a Dios en su faceta creadora, sino también en su faceta redentora. A ver, Pastor Waldo, coméntenos cómo es que Jesús se convierte en redentor también para nosotros. Claro, el tema de la redención va partiendo exactamente desde por qué tiene que Él salvarnos, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos pecado y el pecado tiene una consecuencia que es la muerte. Entonces, hay muchas personas que hoy, al no creer en Dios o al tener otro planteamiento de su propia fe, llamado de muchas formas, tratan de poner a la muerte como algo natural, incluso necesario para el desarrollo o de las especies o de la vida en sí. Sin embargo, si la muerte fue un proceso natural, normal y aún necesario, entonces él no sería consecuencia del pecado. Y si no fue consecuencia del pecado, entonces no tendríamos que ser libertados de nada, porque es algo que siempre existió y Jesús prácticamente por las puras murió. Sin embargo, la Biblia nos presenta que eso no es verdad. La muerte nunca fue parte del plan de Dios, ni tampoco existió antes de que existiera el pecado. Fue consecuencia del pecado. Entonces, por un hombre entra el pecado y luego todos pecamos y todos vamos a morir. Sin embargo, también por un hombre, aquel hombre que pagó el precio, redención, Lutrón, el que pagó el precio de nuestra salvación, nos rescató de esa condenación para ofrecernos vida y vida eterna. Entonces, por ese motivo es que Jesús es nuestro Redentor. Y la creación nos presenta esa posibilidad, porque si no hubiese habido creación, y si hubiese habido evolución, entonces no tendríamos necesidad de un Salvador y estaríamos condenados completamente. Pero porque existió una creación, significa que tenemos un Creador y aunque hayamos pecado, tenemos un Redentor que nos puede dar una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, leo aquí Génesis 3:15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es conocido como el protoevangelio, ¿no? Es el primer inicio del evangelio y pues de la victoria que encontramos en Cristo, la victoria que él obtuvo sobre el mal. Muy bien, Pastor Waldo, muchas gracias por acompañarnos en esta parte del desarrollo del contenido de la lección. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Pastor. Que Dios lo bendiga también a usted. Muy bien, yendo a la tercera parte, vamos a ir a la parte de aplica, que son preguntas para reflexionar. Pregunta número 1. ¿Qué diferencia hace el saber que somos creados por Dios y no el resultado de la evolución? ¿Cuál es la diferencia o qué impacto tiene sobre nuestra identidad saber que somos creados por Dios y no somos el resultado de una evolución o algo al azar? Segunda pregunta, ¿por qué es importante aceptar que los días de la creación son literales y no simbólicos? ¿Qué impacto tiene sobre nosotros? ¿Qué impacto tiene sobre lo que creemos? Y en tercer lugar, ¿qué creencias se verían afectadas si sacamos el Génesis o si rechazamos el Génesis? ¿Qué creencias perderían base? ¿Te has puesto a pensar? Bueno, es momento de responder las preguntas. Vamos a la última parte, cuarta parte, que tiene que ver con desafíos. Desafío número 1. Ora todos los días. Fortalece el hábito de buscar al Señor en la primera hora de cada día. Así que no hay desafío más grande y no hay batalla más importante que la que luchamos de rodillas delante de Dios. Desafío número 2. Estudia la Biblia todos los días. No solamente lee, no es solamente leer, sino meditar en lo que estás leyendo y que puedas tener un encuentro especial con Dios y Dios iluminará tus pensamientos para comprender su palabra y mostrarte su voluntad. Y en tercer lugar, comparte las buenas nuevas, siendo un misionero digital. Quizá tú pienses, pero todavía no conozco suficiente como para predicar a alguien, tengo que prepararme más.
La preparación es importante, pero también una realidad es la siguiente, que quizá lo poco que tú conoces sea mucho o suficiente para alguien que necesite una palabra de consuelo y esperanza. Así que te animo a que compartas lo que tú tienes, lo que conoces, porque Dios va a utilizar eso y Dios quiere utilizarte a ti para el avance de su obra. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos siga usando y seamos de bendición para los demás.